¿Qué harías si cada peso que ganaras tuviera que alimentar a 5 bocas y pagar deudas que no eran tuyas? Nadie apostaba por Ezequiel Ponce cuando llegó a Monterrey con las manos vacías y una mochila rota. Pero lo que nadie sabía es que ese hombre callado estaba a punto de transformar no solo su vida, sino la de docenas de familias que llegarían después. Esta es una historia con fines educativos para comprender cómo las decisiones conscientes y el trabajo digno pueden romper ciclos de pobreza generacional. Ezequiel tenía 23 años cuando el autobús lo dejó en la central de autobuses de Monterrey a las 5 de la mañana. El aire frío de febrero le cortaba la cara mientras caminaba por avenidas que no conocía, buscando la dirección que su primo Raúl le había garabateado en un papel arrugado. Llevaba 300 pesos en el bolsillo, 2 mudas de ropa y el miedo apretado en el estómago. Venía de San Miguel de Allende, donde había trabajado desde los 14 años en el taller de herrería de su padre, hasta que una caída del andamio le destrozó la cadera al viejo y los dejó sin ingresos. Su madre vendía tamales en la esquina de su casa, pero no alcanzaba. Sus 3 hermanos menores necesitaban uniformes escolares y las deudas del hospital crecían cada semana como maleza. La construcción era su única opción, porque no había terminado la preparatoria y sus manos ya sabían lo que era el trabajo duro. Raúl le había conseguido una entrevista en una obra cerca de San Pedro Garza García, uno de esos desarrollos residenciales donde las casas tenían 3 pisos y albercas en el jardín. Ezequiel llegó 40 minutos antes de la cita. Esperó parado junto a la barda perimetral, viendo cómo los camiones de materiales entraban y salían. Y cuando finalmente el capataz Héctor Montes apareció con su casco amarillo y su clipboard, lo primero que notó fue que Ezequiel no apartaba la mirada. ¿Sabes usar una mezcladora?, le preguntó Héctor sin preámbulos. Sí, señor, respondió Ezequiel, aunque nunca había tocado una en su vida. ¿Aguantas 10 horas de pie cargando bultos de cemento? Las que sean necesarias. Héctor lo miró de arriba abajo. Vio los zapatos desgastados pero limpios, la camisa planchada a pesar de estar vieja, y algo en esa combinación de necesidad y orgullo le pareció suficiente. Preséntate mañana a las 6. Traes tu almuerzo y tus guantes. Te pago 200 pesos el día, pero si llegas tarde una sola vez, te vas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Esa primera semana Ezequiel descubrió que no sabía nada sobre construcción. La mezcladora que había dicho saber usar era una bestia mecánica que escupía concreto y requería proporciones exactas de cemento, arena y agua que él desconocía por completo. El primer día arruinó 2 mezclas y Héctor lo sacó a gritos frente a todos. «Estás desperdiciando material, pendejo. ¿Crees que esto es gratis?» Ezequiel sintió la humillación quemar más que el sol del mediodía sobre su nuca, pero no dijo nada. Se quedó después de su turno, sin que le pagaran las horas extra, y le pidió a Mauricio, un albañil viejo de Durango que llevaba 30 años en la construcción, que le enseñara. Mauricio se rió al principio, pero había algo en la forma en que Ezequiel tomaba notas en un cuaderno destartalado que lo ablandó. «Mira, morro», le dijo Mauricio mientras preparaban la última mezcla del día, «esto no es solo echar las cosas y darle. Cada obra tiene su ritmo, cada clima pide diferente cantidad de agua, cada estructura necesita un tipo de mezcla. Esto es como cocinar, pero si lo haces mal, se cae una casa y muere gente». Durante 2 semanas, Ezequiel llegaba a las 5:30 de la mañana para practicar con Mauricio antes de que empezara el turno oficial. Aprendió a sentir la consistencia correcta del concreto entre los dedos, a calcular proporciones de memoria, a identificar cuando la mezcla estaba demasiado aguada o demasiado seca.
Sus manos se llenaron de callos sobre callos. Su espalda dolía cada noche como si lo hubieran golpeado, y los 200 pesos diarios apenas le alcanzaban para pagar una habitación compartida con otros 4 obreros en la colonia Independencia y mandar algo a su familia. Pero Ezequiel tenía una obsesión que los demás no compartían. Estudiaba. Cuando los otros trabajadores se iban a tomar cervezas después del turno, él se quedaba viendo cómo los maestros de obra revisaban los planos, cómo calculaban cantidades de material, cómo resolvían problemas cuando algo no cuadraba. Llevaba ese cuaderno a todos lados y dibujaba esquemas, anotaba medidas, hacía listas de materiales que necesitaban las diferentes etapas de construcción. Los sábados, en lugar de descansar, se iba a otras obras en construcción y observaba desde afuera, estudiando técnicas diferentes, viendo cómo otros equipos organizaban el trabajo. A los 3 meses, Héctor lo ascendió a ayudante general con 50 pesos más al día. No era mucho, pero significaba que ya no solo cargaba bultos, ahora podía usar herramientas, preparar mezclas sin supervisión y ayudar en tareas más especializadas. Ezequiel mandaba cada peso extra a San Miguel de Allende. Su madre le contaba por teléfono que sus hermanos seguían en la escuela gracias a él, que su padre estaba en rehabilitación y pronto podría caminar con bastón. Esas llamadas de 10 minutos los domingos en la tarde eran el combustible que lo mantenía levantándose cada madrugada. Pero el mundo de la construcción era brutal y no perdonaba errores. En su 6º mes, durante la instalación de una losa, Ezequiel cometió un error de cálculo en la cantidad de varillas de acero que necesitaban. No fue grave, pero costó medio día de retraso y materiales desperdiciados. Héctor lo llamó a la oficina del contenedor que usaban como base y cerró la puerta. «Ponce, me caes bien y trabajas duro, pero esto no puede pasar. En esta industria, un error puede costar millones, o puede costar vidas. O te pones más trucha, o te tengo que regresar a cargar bultos». Esa noche, Ezequiel no durmió. Se quedó despierto en su colchón en el piso, mirando el techo agrietado de la habitación compartida, escuchando los ronquidos de sus compañeros y el ruido constante del tráfico en la avenida. Sabía que Héctor tenía razón. No bastaba con trabajar duro. Necesitaba entender el trabajo de verdad. Necesitaba pensar como ingeniero, aunque no tuviera título. A la mañana siguiente, antes del turno, le preguntó a Héctor si conocía algún lugar donde pudiera estudiar construcción sin ir a la universidad. Héctor lo miró con sorpresa genuina y le dio una dirección, un centro de capacitación del CONALEP que ofrecía cursos nocturnos gratuitos para trabajadores de la construcción. Ezequiel se inscribió esa misma semana en un curso de lectura de planos y cálculo básico de estructuras. Las clases eran de 7 a 9 de la noche, 3 días a la semana. Llegaba directo de la obra, todavía con la ropa polvorienta y las botas embarradas, comía unos tacos de canasta afuera del plantel y entraba al salón donde había otros 20 trabajadores como él, todos buscando mejorar. El profesor, el ingeniero Armando Beltrán, era un hombre de 50 años que había trabajado en obras por todo el país y enseñaba porque creía que la construcción necesitaba profesionales, no solo mano de obra. Ezequiel absorbía cada palabra como esponja. Por primera vez en su vida entendía por qué las cosas se hacían de cierta manera, cuál era la lógica detrás de las decisiones. Cómo leer un plano no era solo ver líneas, sino entender la visión completa del proyecto. Los fines de semana, cuando otros descansaban, Ezequiel hacía los ejercicios que Beltrán les dejaba de tarea y luego iba a la biblioteca municipal a estudiar libros de construcción que ni siquiera eran parte del curso. Aprendió sobre tipos de cimentación, sistemas de drenaje, instalaciones eléctricas básicas, normativas de seguridad.
Llenó 3 cuadernos completos de notas y diagramas. Sus compañeros de cuarto pensaban que estaba loco. Ezequiel, relájate, güey. No vas a ser ingeniero nunca, mejor vamos por unas chelas, le decían los viernes en la noche. Pero él había hecho un cálculo mental simple. Si seguía siendo peón toda su vida, ganaría apenas para sobrevivir. Si se convertía en maestro de obra, podría triplicar sus ingresos, y si algún día podía tener su propia cuadrilla, podría cambiar no solo su destino, sino el de su familia completa. 1 año y medio después de llegar a Monterrey, Ezequiel terminó el curso con las calificaciones más altas de su generación. El ingeniero Beltrán lo felicitó personalmente y le dijo algo que nunca olvidaría. Ponce, tienes algo que no se puede enseñar, hambre de aprender y disciplina para hacerlo. Eso vale más que cualquier título. Con su diploma en mano, Ezequiel le pidió a Héctor una reunión. Le mostró su certificado, sus cuadernos llenos de notas, y le propuso algo audaz, que lo dejara liderar una cuadrilla pequeña en las tareas secundarias de la obra, las que no requerían tanta supervisión. Héctor se quedó callado un momento largo, tamborileando los dedos sobre el escritorio metálico. Finalmente dijo: «Te voy a dar una oportunidad porque me has demostrado que no eres un huevón. Pero si cagas esto, no hay segunda chance». Ezequiel formó su primera cuadrilla con 3 obreros. Rodrigo, un muchacho de Oaxaca que acababa de llegar a la ciudad. Fabián, un tipo callado de Zacatecas que era excelente con el acabado pero tenía problemas con el alcohol. Y Octavio, un veterano de 40 años que conocía todos los trucos, pero era flojo cuando no lo supervisaban. No era el equipo soñado, pero era lo que tenía. La primera tarea que les asignaron fue construir las bardas perimetrales de una sección nueva del desarrollo. Trabajo sencillo en teoría, cimientos poco profundos, muros de bloc, acabado básico. Pero Ezequiel lo trató como si estuviera construyendo una catedral. Llegaba cada día con un plan detallado escrito en su cuaderno. Cuántos blocs necesitaban, cuántas mezclas prepararían, quién haría qué tarea, a qué hora revisarían el nivel y la plomada. Al principio, Rodrigo, Fabián y Octavio lo miraban con escepticismo. «¿Desde cuándo un pinche ayudante nos va a decir cómo trabajar?», gruñó Octavio el primer día. Ezequiel no se ofendió, simplemente les dijo: «Miren, nos están pagando por hacer esto bien y rápido. Si terminamos antes del plazo y con calidad, todos ganamos. Si la cagamos, yo soy el que pierde el puesto, pero ustedes también. Échenle ganas y van a ver». Durante 3 semanas trabajaron bajo un sol que derretía el asfalto. Ezequiel no solo dirigía, también ponía el ejemplo. Era el primero en llegar, el último en irse, y trabajaba hombro a hombro con su equipo. Cuando Fabián llegó un lunes con aliento a alcohol y manos temblorosas, Ezequiel no lo regañó frente a los demás. Lo llamó aparte y le dijo: «Fabián, sé que tienes broncas, todos las tenemos, pero aquí nos necesitamos enteros. Si no puedes trabajar hoy, te vas a tu casa, descansas, y mañana regresas bien, sin paga de hoy, pero sin despido». Fabián se fue, y al día siguiente regresó sobrio y trabajó como no lo había hecho en meses. Esa muestra de respeto pero firmeza creó algo inesperado: lealtad. Terminaron la barda perimetral 4 días antes del plazo y sin un solo error de medición. Héctor inspeccionó el trabajo personalmente, midió niveles, revisó los acabados y no encontró nada que criticar. «Chingón, Ponce», fue todo lo que dijo, pero para Ezequiel esas 2 palabras valieron más que cualquier aumento. Le asignaron una segunda tarea, luego una tercera. Su cuadrilla empezó a ganar reputación dentro de la obra como el equipo que hacía las cosas bien a la primera. Otros obreros empezaron a preguntarle a Ezequiel si tenía espacio para más gente, y él tuvo que aprender otra habilidad crucial: cómo elegir con quién trabajar. Pero el verdadero punto de quiebre llegó de forma inesperada.
La empresa constructora para la que trabajaban ganó un contrato nuevo, un complejo de departamentos de interés social en el municipio de Apodaca. 50 unidades que debían terminarse en 8 meses. Era un proyecto grande, con plazos apretados y presupuesto limitado. Héctor fue designado como supervisor general y necesitaba maestros de obra de confianza para liderar diferentes frentes. En la junta de planeación, Héctor presentó su propuesta. Quería que Ezequiel liderara el equipo de albañilería, responsable de toda la construcción de muros y estructuras secundarias. Habían pasado 2 años desde que Ezequiel llegó a Monterrey con 300 pesos en el bolsillo. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. El nuevo rol venía con responsabilidades que le quitaban el sueño. Ahora tenía que contratar su propia cuadrilla, calcular materiales para semanas completas de trabajo, coordinar con electricistas y plomeros, cumplir con especificaciones técnicas estrictas y reportar avances diarios. El salario subió a 450 pesos diarios, más bonos por productividad, pero el peso de las decisiones era aplastante. Si se equivocaba en un pedido de material, la obra se atrasaba y perdían dinero. Si uno de sus trabajadores cometía un error grave, él era el responsable. Y sobre todo, había 15 familias que dependían directamente de su capacidad para mantener ese proyecto funcionando. Ezequiel reclutó a su cuadrilla con cuidado. Conservó a Rodrigo y Fabián, que ya habían probado su compromiso. Contrató a 6 obreros más que le recomendaron otros maestros de obra, todos con experiencia pero sin actitud de sabelotodo. Les dejó claro desde el primer día: este trabajo es duro y el tiempo es corto, pero vamos a hacerlo bien. Aquí nadie es más que nadie, todos cobramos justo por lo que hacemos, y si alguien tiene broncas, me lo dice antes de que se convierta en problema. ¿Estamos? Las primeras semanas fueron caóticas. Los planos originales tenían errores que Ezequiel detectó antes de empezar a construir, lo que significaba reuniones tensas con el ingeniero residente que no le gustaba que un simple albañil le señalara fallas. Pero Ezequiel había aprendido de Beltrán a documentar todo. Tomaba fotos, hacía anotaciones, guardaba copias de los planos con las correcciones marcadas. Cuando finalmente el ingeniero revisó con calma las observaciones, tuvo que admitir que Ezequiel tenía razón y autorizó los cambios. Eso le ganó respeto no solo de su equipo, sino de los otros profesionistas en la obra. Los meses siguientes, Ezequiel vivió en modo sobrevivencia. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, llegaba a la obra a las 5:30 para revisar que tuvieran todos los materiales del día, trabajaba hasta las 6 de la tarde coordinando a su cuadrilla y luego se quedaba 1 hora más haciendo reportes y planeando el día siguiente. Los domingos los dedicaba a estudiar nuevas técnicas en Internet, cuando podía usar la computadora del café Internet cerca de su casa, o a visitar otras obras para aprender. Apenas veía a su familia, pero cada quincena mandaba dinero suficiente para que sus hermanos siguieran estudiando y su padre recibiera tratamiento médico completo. Hubo momentos de quiebre. En el 4.º mes, uno de sus albañiles, Gerardo, se peleó a golpes con un electricista por un espacio de trabajo, y Ezequiel tuvo que despedirlo, aunque era buen trabajador, porque la violencia no podía tolerarse. Perdió a un elemento clave y tuvo que encontrar reemplazo inmediato. En el 5.º mes, una tormenta inusual para la temporada inundó parte de las cimentaciones recién hechas y perdieron una semana completa de trabajo. El ingeniero residente presionó para que recuperaran el tiempo trabajando domingos sin paga extra, y Ezequiel tuvo que negociar. Su equipo trabajaría los domingos, pero con paga normal, más comida incluida. Fue la primera vez que se plantó firme ante la empresa, y funcionó.
Pero el golpe más duro vino cuando faltaban 2 meses para terminar. Fabián, que había estado sobrio casi 2 años, recayó fuerte. Llegó borracho a la obra un miércoles, no pudo trabajar, y cuando Ezequiel lo mandó a casa, descubrió que Fabián había gastado el adelanto quincenal completo en alcohol. Su familia estaba sin dinero para comer. Ezequiel pudo haberlo despedido ahí mismo. Nadie lo hubiera culpado. En lugar de eso, habló con él al día siguiente cuando estaba sobrio. Fabián, esta es la última vez que te puedo cubrir. Tienes una bronca seria y necesitas ayuda de verdad, no solo promesas. Voy a darte el contacto de un grupo de ayuda que me dio el ingeniero Beltrán. Vas a ir, vas a tomar en serio tu recuperación y mientras tanto trabajas conmigo, pero te voy a descontar un porcentaje para que tu esposa reciba el dinero directo. No es castigo. Es protección para ti y tu familia. ¿Aceptas o te vas? Fabián aceptó. Fue duro para él, pero funcionó. Ezequiel aprendió esa semana que ser líder no era solo organizar trabajo, era cuidar a la gente, aunque a veces eso significara decisiones incómodas. Su cuadrilla vio eso y algo cambió. Ya no trabajaban solo por el salario. Trabajaban porque Ezequiel les había demostrado que no eran solo manos contratadas, eran personas. Terminaron el proyecto de Apodaca con 3 días de adelanto y 0 accidentes graves. La empresa constructora estaba tan satisfecha que Héctor los llamó a una reunión especial. Les dijeron que habían ganado la licitación para construir 2 desarrollos habitacionales más, proyectos mucho más grandes y que necesitaban expandir el equipo. Le ofrecieron a Ezequiel la posición de maestro de obra general con la oportunidad de formar y liderar su propia cuadrilla permanente de hasta 25 trabajadores. El salario era de 12,000 pesos mensuales, base más bonos por proyecto que podían llegar a duplicar esa cantidad. Ezequiel pidió 24 horas para pensarlo. Esa noche caminó por las calles de Monterrey, pasó frente a las obras donde había trabajado, recordó la primera vez que llegó sin saber nada y sintió algo que no había sentido en años: orgullo genuino. No era arrogancia, era el reconocimiento tranquilo de que había convertido el miedo y la necesidad en habilidad y liderazgo. Al día siguiente aceptó el puesto con una condición: que pudiera contratar a quien él quisiera y que su cuadrilla tuviera acceso a capacitación continua pagada por la empresa. Aceptaron. Durante los siguientes 3 años, Ezequiel construyó más que edificios. Construyó un equipo de 32 trabajadores, la mayoría migrantes como él, que bajo su liderazgo completaron 8 proyectos habitacionales, 2 plazas comerciales y una escuela primaria. Implementó un sistema de rotación donde los trabajadores más nuevos aprendían de los veteranos y los veteranos ganaban bonos por enseñar. Consiguió que la empresa pagara cursos de seguridad industrial, lectura de planos y primeros auxilios para todo su equipo. Su cuadrilla tenía la tasa de accidentes más baja de toda la región y el índice de rotación casi en 0, porque la gente no quería irse. Pero Ezequiel sabía que trabajar para alguien más, aunque fuera un buen empleo, tenía un techo. Había aprendido todo el proceso de construcción desde adentro. Conocía proveedores, sabía calcular presupuestos, entendía cómo funcionaban las licitaciones. A los 29 años, con 6 años de experiencia y ahorros que había guardado con disciplina religiosa, tomó la decisión más arriesgada de su vida: renunciar y abrir su propia empresa constructora. La noticia cayó como bomba. Héctor, que lo había visto crecer desde peón hasta maestro de obra, sintió la renuncia casi como traición personal. Ezequiel, estás cometiendo un error. Aquí tienes estabilidad, proyectos seguros, equipo consolidado.
Allá afuera es un desmadre. La competencia es brutal y vas a tronar en 6 meses. Ezequiel lo escuchó con respeto, pero no cambió de opinión. Héctor, usted me enseñó que en esta industria o creces o te estancas. Le agradezco todo, pero necesito intentarlo. Y si trueno, pues trueno aprendiendo. Registró su empresa, Constructora Ponce y Asociados, con los últimos 70,000 pesos que tenía ahorrados. Rentó una bodega pequeña en la colonia moderna para guardar herramientas y materiales. Y lo más importante, invitó a 10 de sus mejores trabajadores a arriesgarse con él. Les propuso algo diferente. En lugar de solo salario, tendrían participación en las ganancias de cada proyecto. Si ganaban, todos ganaban. Si perdían, todos perdían. 8 aceptaron. Fabián, que llevaba 3 años sobrio y era ahora uno de los mejores acabadores del equipo, fue el primero en firmar. Ezequiel, tú me diste una segunda oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho. Voy contigo hasta el final. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Ezequiel. Consiguió su primer contrato, una remodelación de una casa en San Pedro Garza García. Trabajo pequeño pero bien pagado. Lo completaron en tiempo récord y con acabados impecables. El cliente, un empresario local, quedó tan satisfecho que los recomendó con 3 conocidos más. De ahí salió una cadena de trabajos residenciales que les permitió sobrevivir el primer año. Pero Ezequiel sabía que para crecer necesitaban entrar al juego de las licitaciones públicas, y ahí la competencia era feroz. Pasó meses aprendiendo cómo funcionaba el sistema de licitaciones, cómo presentar propuestas técnicas competitivas, cómo calcular presupuestos que fueran atractivos sin sacrificar calidad. Perdió las primeras 5 licitaciones a las que se presentó. Cada rechazo dolía porque representaba semanas de trabajo en la propuesta sin pago. Pero en la sexta, para construir una unidad deportiva en un municipio de Nuevo León, ganaron. Era un proyecto de 2 millones de pesos, el más grande que habían manejado. Si lo hacían bien, abrían las puertas a contratos más grandes. Si fallaban, la empresa moría. Ezequiel puso toda su experiencia y la de su equipo en ese proyecto. Trabajaron 12 horas diarias durante 5 meses. Hubo problemas. Un proveedor les entregó materiales defectuosos y tuvieron que negociar devolución sin perder tiempo. El clima no cooperó y perdieron días de trabajo por lluvia. Uno de sus albañiles se fracturó la mano y tuvieron que reorganizar todo el equipo. Pero Ezequiel había aprendido algo crucial en sus años como empleado. La comunicación constante y la transparencia construyen confianza. Mantuvo al cliente informado de cada problema y cada solución. Nunca ocultó dificultades y siempre presentó opciones en lugar de excusas. Entregaron la unidad deportiva con 2 semanas de adelanto y 5% bajo presupuesto. La presidenta municipal inauguró las instalaciones personalmente y en su discurso mencionó la calidad del trabajo de Constructora Ponce. Esa publicidad valió más que cualquier campaña de marketing. En los siguientes 2 años, su empresa creció a 45 empleados permanentes. Completaron 11 proyectos públicos y 17 privados, y facturaron 15 millones de pesos anuales. Ezequiel ya no trabajaba directamente en las obras. Ahora su rol era administrar, conseguir contratos, coordinar equipos y tomar decisiones estratégicas. Pero nunca perdió la costumbre de visitar cada proyecto semanalmente, ponerse el casco y las botas y trabajar hombro a hombro con su gente por lo menos una mañana. A los 33 años, Ezequiel Ponce era dueño de una de las constructoras medianas más respetadas del área metropolitana de Monterrey. Pero lo que más orgulloso lo hacía no eran los números en su cuenta bancaria ni los reconocimientos de las cámaras empresariales.
era saber que de los 45 trabajadores que tenía, 23 habían llegado a Monterrey en situaciones similares a la suya años atrás, sin experiencia ni conexiones, y ahora tenían casas propias, mandaban a sus hijos a la escuela, y algunos estaban estudiando carreras técnicas con el apoyo de becas que la empresa otorgaba. Implementó un programa interno que llamó Escalera. Cualquier trabajador de su empresa que demostrara compromiso y ganas de aprender podía acceder a capacitación gratuita en áreas especializadas de la construcción, desde instalaciones eléctricas hasta operación de maquinaria pesada. Los que completaban las capacitaciones recibían aumentos automáticos y oportunidades de ascenso. 5 de sus actuales maestros de obra habían empezado como peones en su empresa. Rodrigo, aquel muchacho de Oaxaca que fue parte de su primera cuadrilla, ahora era su mano derecha, el gerente de operaciones que coordinaba todos los proyectos. Su familia en San Miguel de Allende había salido adelante completamente. Su padre, aunque nunca recuperó la movilidad total, abrió un pequeño taller de reparaciones en su casa y vivía con dignidad. Sus 3 hermanos terminaron carreras técnicas y universitarias. Su madre dejó de vender tamales en la esquina, aunque de vez en cuando preparaba para eventos familiares porque le gustaba. Ezequiel les compró una casa más grande y visitaba cada 2 meses, siempre manejando él mismo las 7 horas de camino, porque esos viajes le daban tiempo para pensar y recordar de dónde venía. Pero el legado de Ezequiel iba más allá de su familia directa. En Monterrey, su empresa se convirtió en referencia para otros migrantes que llegaban buscando oportunidades en la construcción. Sabían que si tocaban las puertas de Constructora Ponce y demostraban disposición para trabajar duro y aprender, tendrían una oportunidad justa. No solo ofrecía empleos, ofrecía caminos. Y esos caminos se multiplicaban porque los trabajadores que pasaban por su empresa y eventualmente se independizaban, replicaban el modelo: tratar a la gente con dignidad, pagar justo, exigir calidad, pero también dar herramientas para alcanzarla. Hoy, cuando alguien le pregunta a Ezequiel cuál fue el secreto de su transformación de obrero a dueño de cuadrilla y luego a empresario, él siempre responde lo mismo: no hay secretos mágicos. Hay decisiones diarias de hacer las cosas bien, aunque nadie te esté viendo, de aprender aunque estés cansado, de tratar a la gente como te gustaría que te trataran, y de nunca olvidar que el éxito que no se comparte no vale nada. Mantiene en su oficina, enmarcado, el primer cuaderno destartalado donde anotaba todo lo que Mauricio le enseñaba en aquellas madrugadas de hace más de 10 años. Es su recordatorio constante de que cada maestro fue alumno, cada líder fue seguidor, y cada empresa exitosa empezó con alguien que decidió que merecía algo mejor y estuvo dispuesto a trabajar brutalmente para conseguirlo. La historia de Ezequiel Ponce no es la de un genio que revolucionó la industria, ni la de un visionario que inventó algo nuevo. Es la historia mucho más poderosa de un hombre común que tomó sus circunstancias adversas y las transformó en combustible, que convirtió la humillación de no saber en motivación para aprender, y que entendió que el verdadero liderazgo no se trata de estar arriba de los demás, sino de jalar hacia arriba a los que vienen detrás. Su cuadrilla no lo sigue porque sea el jefe, lo sigue porque fue uno de ellos, y nunca olvidó cómo se siente cargar bultos de cemento bajo el sol mientras sueñas con algo mejor.